Historias de Jack. Empezamos. Si hubiera sabido lo que realmente escondía aquella invitación, nunca habría aceptado entrar en la fábrica. Lo que voy a contar no es una leyenda urbana ni una historia inventada para un foro. Ojalá lo fuera. Esto pasó de verdad, en Alemania, hace apenas unos meses. Desde entonces no he vuelto a dormir tranquilo, porque lo que vivimos allí dentro no debería existir en este tiempo, y mucho menos disfrazado de un juego. Todo comenzó en un foro de realidad virtual, un rincón de internet donde la mayoría de los usuarios compartíamos mods, reseñas de gafas y experiencias nuevas. Una noche, en la bandeja de mensajes privados, apareció uno que llamó nuestra atención. Era breve, frío, directo. Acceso exclusivo a un nuevo juego experimental. Entorno real combinado con VR. Experiencia única. Plazas limitadas. Lugar: una fábrica abandonada, a las afueras de Berlín. Cupo máximo: 5 personas. Al principio nos lo tomamos a broma. Había miles de timos y cadenas falsas circulando por los foros. Pero este mensaje era distinto. Incluía fotos de la supuesta fábrica, con pasillos corroídos por el óxido, salas inmensas con techos de hierro, incluso un mapa detallado con coordenadas. Además, adjuntaba comentarios anónimos que describían la experiencia como intensa, demasiado real y algo que nunca se olvida. En el grupo estábamos 5: yo, Lucas, Eric, Sofía y Marco. Nos conocíamos desde hacía años y nos unía la obsesión por ir un paso más allá, probar lo que otros no se atrevían. Esa mezcla de curiosidad y arrogancia fue lo que nos empujó a aceptar. Lucas era el que más insistía, el que siempre tenía que ser el primero en todo. Marco era más desconfiado, pero al final se dejó llevar. Sofía era la que solía poner cordura, pero incluso ella terminó convencida de que aquello sería solo una experiencia intensa, como esas casas del terror que montan en ferias, pero en versión tecnológica. El día señalado cogimos el coche y condujimos hasta las afueras de Berlín. La carretera se iba estrechando a medida que nos acercábamos a una zona industrial abandonada. Cuando la fábrica apareció frente a nosotros, todos nos quedamos en silencio. Era enorme, oscura, con muros agrietados que parecían llevar décadas sin mantenimiento. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y fragmentos de cristal colgaban como dientes rotos. La entrada estaba abierta de par en par. No había candados ni carteles de peligro, nada. Como si alguien nos estuviera esperando. Y efectivamente, dentro había un hombre. Alto, delgado, vestido con una bata blanca. No parecía un técnico, tampoco un actor. Su expresión era seria, distante, como si fuéramos un trámite más en su agenda. Nos pidió que dejáramos los móviles en una caja metálica. Dijo que era para evitar interferencias con el sistema. Protestamos un poco, pero al final accedimos. Fue en ese momento cuando sentí un primer escalofrío. El sonido de los móviles al caer en la caja me recordó al ruido seco de algo que se cierra para no abrirse más. El hombre nos entregó entonces los cascos de realidad virtual. Eran diferentes a cualquier modelo que hubiéramos visto. Más grandes, más pesados, con correas rígidas que se ajustaban fuerte a la cabeza. Tenían además sensores que bajaban por la espalda y el pecho, como si fueran cinturones de seguridad o correas de sujeción. Pregunté qué tipo de juego era exactamente, pero el hombre solo sonrió, apenas un gesto, y dijo: «Lo recordaréis para siempre». Nos miramos entre nosotros, nerviosos y excitados al mismo tiempo. Nos colocamos los cascos. La oscuridad fue inmediata, seguida de un breve zumbido eléctrico. Entonces, el entorno apareció. Paredes metálicas, luces parpadeantes, pasillos estrechos. Era como estar dentro de la fábrica, pero duplicada en digital. La sincronía era tan perfecta que al mover la mano podías sentir la pared rugosa en el mismo lugar que veías en la interfaz. Al principio nos lo tomamos a risa. Empujábamos las puertas, explorábamos las esquinas. Cada detalle estaba medido. El eco de nuestros pasos coincidía con lo que escuchábamos dentro del juego.
Era como si los cascos no estuvieran creando un mundo nuevo, sino superponiendo uno virtual al real. Y esa idea, en lugar de tranquilizarnos, nos incomodaba. Pronto empezamos a notar cosas extrañas. Algunas puertas que abríamos se cerraban solas tras nosotros, con un golpe seco que nos hacía saltar el corazón. Había sonidos de respiración, como si alguien más estuviera en el mismo pasillo, aunque en la pantalla no aparecía ninguna figura. Sofía se detuvo varias veces, diciendo que había visto sombras que se movían demasiado rápido. Marco bromeaba diciendo que sería parte del juego, pero su voz temblaba más de lo que quería admitir. En un momento dado, las luces del entorno virtual parpadearon todas al mismo tiempo. La pantalla se oscureció por unos segundos, y una voz metálica, distorsionada, habló por primera vez. El experimento comenzará en breve. Por favor, avancen a la sala principal. Nos miramos, aunque con los cascos puestos apenas podíamos vernos bien. Era imposible coordinarse, pero todos obedecimos. Caminamos por un pasillo largo que desembocaba en una sala enorme. Las paredes metálicas reflejaban la luz como si fueran espejos oxidados. Arriba, en el techo altísimo, se veían respiraderos conectados a tubos antiguos, corroídos. Cuando estuvimos en el centro, la puerta por la que habíamos entrado se cerró de golpe. Un estruendo metálico que sentimos en el pecho. Pensamos que sería parte del espectáculo, hasta que en la pantalla de los cascos apareció un contador. 5 minutos, y comenzó a descender. Al principio no entendíamos nada. Nos quedamos quietos, esperando una explicación, algún mensaje. Sofía preguntó en voz alta qué significaba aquello, pero nadie respondió. Fue entonces cuando lo notamos. Un olor extraño, químico, empezó a extenderse. No era imaginación, no era un efecto de realidad virtual. Era real. El gas descendía de los respiraderos, y lo veíamos en el juego. Una nube verdosa y espesa que bajaba poco a poco, mientras lo olíamos y lo sentíamos quemar en la garganta. Eric fue el primero en gritar, ¡Nos están gaseando! Intentamos arrancarnos los cascos, pero no se movían. Las correas estaban bloqueadas, rígidas como si se hubieran endurecido. Tirábamos, nos arañábamos la piel, pero era inútil. El contador seguía bajando. Y en ese momento, justo antes de que el pánico nos desbordara por completo, lo entendí. No era un juego. Esa frase se grabó en mi mente en cuanto la nube comenzó a descender. El contador seguía bajando. 4 minutos, 3 minutos 59, y el aire se volvía cada vez más pesado. Sofía tosía sin parar. Lucas golpeaba la puerta con desesperación. Marco se tapaba la boca con la camiseta intentando filtrar el olor, y Eric no dejaba de repetir que aquello era una trampa, que nos habían engañado. El gas tenía un olor metálico, penetrante, como óxido mezclado con cloro. Al aspirarlo sentías un ardor en la garganta, un peso en el pecho, como si tus pulmones se cerraran. Yo intentaba no respirar, pero era imposible. Cada segundo me ahogaba un poco más. Intentamos arrancarnos los cascos a la fuerza. Marco se tiró contra la pared para romper las correas, pero el golpe solo le abrió la ceja. La sangre le chorreaba por la cara mientras gritaba y seguía golpeando como un animal atrapado. Lucas usaba sus uñas para rasgar el cierre de su casco, arrancándose parte de la piel del cuello. Yo sentía cómo las correas me apretaban cada vez más, como si aquel aparato hubiera sido diseñado para no soltarnos hasta que alguien, desde fuera, lo ordenara. De pronto la voz metálica volvió a sonar en nuestros oídos. Tiempo de resistencia, pulso cardíaco, nivel de oxígeno, sujetos, 5. Lo decía con frialdad clínica, como si solo fuéramos números en un experimento. Y entonces lo comprendimos del todo. Alguien estaba allí, registrando cada uno de nuestros movimientos, calculando cuánto resistíamos. Lucas fue el primero en caer. Se desplomó en el suelo, convulsionando. Sus manos se movían torpemente intentando arrancarse el casco hasta que quedaron quietas. Sofía corrió hacia él, pero se tropezó y cayó también. Gritaba, suplicaba, pero su voz se ahogaba entre la tos. Yo apenas podía mantenerme en pie. Mis rodillas temblaban y sentía que la cabeza me iba a estallar. Entonces noté algo.
El aire en un rincón de la sala no estaba tan denso. Me arrastré hacia allí a cuatro patas, jadeando. Al palpar la pared, mis dedos encontraron una rendija, una abertura minúscula. Empujé con desesperación y una losa metálica se movió ligeramente. Un hilo de aire frío entró de golpe, como una puñalada de esperanza. ¡Aquí!, intenté gritar, pero apenas me salía la voz. Marco me oyó y vino tambaleándose, empujando conmigo. Conseguimos abrir un hueco suficiente para que entrara más aire, aunque el gas seguía presionando desde arriba. La voz metálica repitió: tiempo de resistencia, pulso cardíaco irregular, sujetos 4. En ese instante comprendí lo peor. Lucas ya estaba muerto. Marco intentó pasar por la abertura, pero era demasiado estrecha. Empujaba con todo su cuerpo, raspándose los brazos, pero no cabía. Sofía seguía en el suelo, tosiendo sangre. Yo sentía que perdía la conciencia, que mi cabeza flotaba, que todo se volvía lento, irreal. De repente el casco se apagó. La imagen virtual desapareció. Me quedé en completa oscuridad, con el gas aún alrededor, sin saber si estaba vivo o muerto. Caí al suelo, escuchando los últimos gritos apagados de mis amigos, hasta que todo se volvió silencio. Cuando abrí los ojos, estaba afuera, tirado en el asfalto, de noche, con el aire helado golpeándome la cara. El casco ya no estaba. Tenía la cabeza ensangrentada, como si alguien lo hubiera arrancado por la fuerza. No había rastro de la fábrica, ni de mis amigos, ni del hombre de la bata. Solo yo, solo, con el pecho ardiendo y los recuerdos grabados como cicatrices. Durante días busqué a Lucas, a Eric, a Sofía, a Marco. Pregunté en hospitales, en comisarías. Nadie sabía nada de ellos. Era como si nunca hubieran existido. Sus perfiles en el foro habían desaparecido. Sus fotos ya no estaban en las redes. Todo había sido borrado. Volví a entrar en la Deep Web con otra cuenta, buscando respuestas. Y lo que encontré me heló la sangre. El mismo anuncio, palabra por palabra. Acceso exclusivo a un nuevo juego experimental. Experiencia única. Plazas limitadas, nuevas coordenadas. Otra fábrica abandonada, otra ciudad alemana. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago revuelto. Comprendí que nosotros solo habíamos sido un grupo más, que había otros antes y habría otros después, que los experimentos no habían terminado, que alguien, en algún lugar, seguía recopilando datos de seres humanos como si fueran ratas. Desde entonces vivo con miedo, no de fantasmas ni de monstruos, sino de personas. Personas que esconden bajo la máscara del progreso tecnológico los horrores más antiguos. Personas que disfrazan con la palabra juego lo que en realidad es un exterminio cuidadosamente medido. Así que si algún día recibes una invitación como aquella, no contestes, no abras el enlace, no confíes en las fotos, ni en las reseñas, ni en las promesas de una experiencia inolvidable. Porque no es un juego, es un experimento. Y algunos de nosotros nunca salimos. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la verdad. Algunos juegos nunca terminan. Si quieres que más gente descubra esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a aceptar una invitación como la nuestra? Cuando abrí aquel archivo, supe que mi vida ya no sería la misma y que la verdad me iba a costar mucho más que mi paz. Antes de todo esto, tenía una vida normal, por decirlo de algún modo. Era detective privado, llevaba casos pequeños, rutinarios, nada peligroso, nada que pudiera preparar a uno para lo que estaba por venir. Hace 2 años todo se rompió. Un accidente de coche. Oficialmente, error humano. Informe técnico seco, sin lugar a dudas. Pero había algo en ese accidente que no encajaba. Lo supe desde el primer momento. La primera pista apareció por casualidad. O quizá no fue casualidad. Revisando el portátil de Laura, mi esposa, encontré un correo anónimo. Sin asunto, sin texto, solo un enlace a la Deep Web y una carpeta adjunta llamada Veritas. Esa palabra resonó como un disparo en mi mente. Veritas, verdad.
No sabía entonces que ese clic sería el inicio de una caída sin retorno. La Deep Web no es un lugar, es un ecosistema, un laberinto invisible donde no hay reglas, donde la moral se disuelve y la información se convierte en arma. Entré usando Tor, VPNs, proxies, todo lo necesario para no dejar rastro. Al principio pensé que solo sería un paso más para investigar, pero pronto entendí que estaba entrando en otro mundo. Era como bucear en un océano negro. No ves el fondo y nunca sabes qué criatura acecha. Los foros ocultos estaban llenos de voces anónimas, fragmentos de conversaciones codificadas, enlaces protegidos que llevaban a otros enlaces protegidos. Era un entramado imposible de seguir, salvo para alguien dispuesto a perderlo todo. Pasé noches enteras inmerso en aquel mundo. El sueño desapareció. El café se volvió mi único combustible. En la pantalla veía líneas y líneas de código, nombres extraños, fechas. Entre esos mensajes cifrados encontré algo inquietante. Referencias a mi caso y mi nombre. No escrito como noticia, sino como una marca. Como si alguien hubiera dejado una huella digital para que yo la encontrara. Fue entonces cuando descubrí algo que cambiaría todo. Un hilo oculto llamado Proyecto Lázaro. Estaba protegido por capas de seguridad imposibles de traspasar para cualquiera, salvo para alguien que supiera buscar en los lugares correctos. Yo no sabía si yo era esa persona, pero algo me impulsó a seguir. Dentro encontré documentos, fotografías y vídeos. Uno me paralizó. Laura, mi esposa, en lo que parecía un laboratorio improvisado. No era un archivo inocuo. Ella hablaba bajo presión. Sus palabras eran fragmentos incompletos, casi un susurro, confusiones, advertencias. En sus ojos había miedo, cansancio y algo más, algo que no lograba identificar. No podía apartar la mirada. El dolor se mezclaba con la urgencia. Era como si alguien me hubiera dejado una puerta abierta al lado más oscuro de nuestra realidad. Y yo había decidido entrar. Durante semanas me sumergí en un descenso que se volvió casi físico. Vivía en mi despacho, entre café frío, cables, pantallas encendidas. Cada pista me llevaba a otra pista. Era un laberinto digital sin salida. Foros ocultos, conversaciones cifradas, documentos borrados. Hablaban de algo llamado el archivo, una red sin rostro que eliminaba pruebas y construía otras, como un organismo vivo. Nadie sabía qué buscaban exactamente. Fue entonces cuando recibí un mensaje cifrado. No sabía quién lo enviaba. La pantalla mostró: Jack, estás jugando con fuego. No es tu mundo. No es un caso. Es un destino. Contesté: ¿quién eres o qué quieres? No puedo decirlo, pero si quieres respuestas, sigue el camino. Cada paso tiene un precio. El mensaje desapareció. No había remitente, no había huella, solo un enlace, un camino más profundo. Fue como cruzar una frontera invisible. El enlace me llevó a un servidor oculto, inaccesible salvo con credenciales que solo se consiguen con invitación. Allí encontré más nombres: Orfeo, el archivo, Lázaro. Había historias de investigadores desaparecidos, advertencias codificadas, pistas de otros que habían buscado lo mismo que yo. Muchos desaparecieron. Algunos dejaron mensajes fragmentados, crípticos. Eran advertencias que parecían maldiciones. Pasaron semanas. Perdí peso, perdí amigos. Vivía en un bucle de oscuridad. Pantallas iluminadas, café, notas escritas a mano. Una noche, mientras repasaba un archivo cifrado, mi teléfono sonó. Era un mensaje anónimo. Estás demasiado cerca. Detente o pagarás el precio. No podía detenerme. No quería. Cada descubrimiento era una adicción. Cada enlace era una promesa y una amenaza. Y sabía que alguien me observaba. Lo podía sentir, aunque no hubiera cámaras, aunque no hubiera pruebas. Era un peso en la nuca, una presencia invisible. Finalmente, una madrugada, Orfeo rompió el silencio. Me envió un enlace final. El archivo final. Proyecto Lázaro. Lo abrí
y allí estaba ella. Laura. Su voz salió del archivo, clara, temblorosa, diciendo algo que helaría la sangre de cualquiera. Jack, no sigas buscando. Cerré el ordenador. El silencio me golpeó como un puño. Algo en mí sabía que aquello no era el final. Era solo el principio. Y así crucé el punto sin retorno. Abrí el archivo de Orfeo con manos temblorosas. No era un archivo normal. Era un registro cifrado dividido en varias carpetas. Dentro había documentos, grabaciones y lo que parecían notas personales de Laura. No entendía cómo habían llegado allí, pero lo cierto es que alguien me estaba conduciendo, o quizá guiando hacia una trampa. La primera carpeta contenía un vídeo. La imagen era granulada, grabada con poca luz. Laura estaba allí, encorvada sobre una mesa metálica, rodeada de pantallas y equipos extraños. Su voz, apenas audible, decía frases inconexas. No puedo detenerlo. Jack, la verdad, no estás preparado. No había miedo en su voz, sino una urgencia profunda, un aviso. Cerré los ojos, respiré hondo. No sabía si estaba preparado, pero necesitaba saber. El siguiente archivo era una serie de textos cifrados. No tenían fecha ni remitente. Eran fragmentos de conversaciones entre algo llamado el archivo y personas desconocidas. Hablaban del experimento, de la purga de información y de la integración de la memoria. Todo sonaba técnico, pero también aterrador, como si estuvieran hablando de vidas, no de datos. Intenté encontrar sentido, pero el archivo estaba protegido por un código imposible. Me obligó a buscar más pistas. Volví a los foros. Allí encontré a alguien usando el nombre Erebo, un usuario que aseguraba conocer a Orfeo y que tenía respuestas sobre el proyecto Lázaro. Fue difícil contactar con él. Las conversaciones en la Deep Web son como puentes colgantes, peligrosos, inestables. Pero lo conseguí. Erebo me pidió algo a cambio, una pieza de información que yo tenía en mi poder. El vídeo de Laura, no lo entendía. ¿Por qué alguien más querría eso? Decidí arriesgarme. Se hizo una conexión segura y hablamos por horas. Me dijo que Proyecto Lázaro no era solo un expediente, sino un sistema que recolectaba información de manera clandestina para reescribir realidades. No entendí del todo lo que quiso decir, pero sus palabras eran como cuchillas en mi mente. Me dio coordenadas. Un punto físico en una ciudad cercana. Era la primera pista fuera de la red. Una dirección. Un edificio abandonado, sin registros oficiales. Algo en mí sabía que debía ir. Al llegar, el lugar estaba envuelto en silencio. La puerta principal no ofrecía resistencia, como si esperaran mi llegada. Dentro había máquinas antiguas, cables enredados, pantallas apagadas y documentos esparcidos. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí durante años. Pero había señales de vida reciente. Una taza de café todavía tibia, un monitor encendido mostrando códigos en cascada. Avancé. En el centro del cuarto había un ordenador conectado a múltiples discos duros. Los abrí. Allí encontré un archivo con mi nombre como título. Jack, Proyecto Lázaro. Dentro había imágenes, grabaciones y un documento escrito a mano por Laura. Sus palabras me hirieron. Jack, si lees esto, ya es tarde. No sabes lo que buscas. Ellos saben que estás aquí. No sigas. El monitor parpadeó. Un mensaje apareció. Te estamos observando. No cierres la puerta. Sentí un peso en la espalda. Me giré. No había nadie. El silencio era absoluto. Pero entonces escuché pasos. Lejanos, suaves, constantes. El sonido de algo acercándose. No era un edificio abandonado. Era una trampa. Corrí hacia la salida. La puerta estaba cerrada. Traté de abrirla, pero era inútil. El silencio se rompió por una voz fría desde los altavoces del lugar. Jack, esto era inevitable. Ha llegado hasta aquí. Ahora debes decidir, seguir o desaparecer. No entendía. ¿Quién hablaba? ¿Quién controlaba todo esto? Sentí que no había vuelta atrás. La curiosidad y la necesidad de saber eran más fuertes que el miedo. Encontré otra carpeta en el ordenador. Su título era simple.
Verdad final. Al abrirla, lo entendí todo. Fotografías, documentos internos, conversaciones. Proyecto Lázaro no era un experimento cualquiera. Era un sistema de control masivo, una red clandestina que recopilaba vidas, memorias, acciones y las reescribía. Laura había descubierto la verdad. Por eso había muerto. Por eso estaban persiguiéndome. La última línea del documento decía: si Jack lee esto, su destino ya está sellado. No hay vuelta atrás. La puerta se abrió. Frente a mí, una silueta oscura me esperaba. No era Laura. No era nadie conocido. Solo una sombra con una voz que resonó en mis entrañas. Has llegado demasiado lejos. Bienvenido a la verdad, Jack. No tuve tiempo de reaccionar. El mundo a mi alrededor se desdibujó. Todo se volvió negro. Y entendí que había cruzado la línea. Que la Deep Web no era solo un lugar. Era un portal. Y yo había entrado demasiado profundo. Lo peor no fue perder millones. Fue descubrir quién realmente los estaba ganando. Soy trader en Nueva York, aunque hace tiempo que desearía no serlo. Llevo años atrapado en la vorágine del mercado, persiguiendo una estabilidad que nunca llega. Crees que entiendes los números, que controlas los gráficos, que decides cuándo entrar o salir, hasta que una noche descubres que todo es una ilusión. Todo empezó hace 6 meses cuando mi carrera se derrumbó. Una sucesión de malas decisiones, pérdidas inesperadas. Pensé que era mala suerte, pero pronto comprendí que detrás de esas pérdidas había algo mucho más profundo, más calculado. No era el mercado, era algo oculto dentro de él. Recuerdo perfectamente el día en que recibí el correo. Era extraño, sin remitente, sin asunto, solo una frase pequeña, inquietante. Si quieres ganar de verdad, mira aquí. El enlace no llevaba a ninguna página conocida. Me adentró en una parte de la Deep Web que no estaba marcada en ningún buscador. Una interfaz fría, minimalista, negra, casi clínica, apareció ante mí. No había logos, no había explicaciones, solo una consola con cifras, códigos y movimientos imposibles de rastrear. Al principio pensé que era una estafa, pero algo me obligó a seguir mirando. Los números se movían demasiado rápido para ser casualidad. Eran órdenes ejecutándose en milisegundos, transferencias de millones que cruzaban fronteras sin dejar rastro. No era Wall Street, no era ninguna bolsa oficial, era otro mundo, un lugar donde el mercado existía, pero no respondía a leyes conocidas. Lo primero que hice fue documentar cada movimiento. Cada noche, después de salir del trabajo, regresaba a mi apartamento en Manhattan y me conectaba al portal. La luz azulada de la pantalla iluminaba mi cara mientras me sumergía en un mar de datos imposibles. Orden tras orden, transacción tras transacción. Descubrí un patrón inquietante. Cada movimiento allí tenía un reflejo inmediato en las bolsas reales. Como si esa consola fuera la mente oculta que movía los hilos. Empecé a obsesionarme. Perdía horas sin darme cuenta, observando cómo se ejecutaban órdenes gigantescas que podían derribar empresas, desplomar divisas, cambiar el rumbo de economías enteras. Era un baile silencioso, casi invisible, donde yo era un intruso mirando el tablero desde fuera. Recuerdo una noche particularmente intensa. Estaba revisando los datos cuando la interfaz cambió. Surgió una nueva sección, sin aviso, llamada Transacciones en criptomercados. Al abrirla, apareció una lista de códigos y cifras que nunca había visto antes. Entre ellos, una columna de fechas que coincidían con movimientos financieros que aún no habían ocurrido. Era imposible. Parecía como si alguien estuviera escribiendo la historia económica antes de que ocurriera. A partir de ese momento, el portal dejó de ser solo una curiosidad. Se convirtió en una obsesión. No podía dormir sin revisarlo. Empecé a notar cambios en mi rutina. Dejé de quedar con amigos, cancelé viajes, pasaba días enteros frente al ordenador. Me aislé. Mi vida se redujo a 2 cosas: mi trabajo y aquella consola prohibida. Una madrugada, mientras revisaba un flujo especialmente complicado,
apareció un nuevo módulo oculto, sin título, sin aviso, solo un código alfanumérico extraño. Lo abrí. En la pantalla apareció una lista enorme, casi interminable, con nombres, códigos, sumas astronómicas y fechas futuras. Las fechas coincidían con movimientos bursátiles que todavía no se habían producido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era como si estuviera leyendo un libro donde el final ya estaba escrito. Un libro que no debía leer. A partir de ahí, mi percepción cambió. Cada vez que entraba en el mercado, sentía que no estaba participando. Sentía que estaba siguiendo un guión que alguien había escrito para mí. No había amenazas físicas. No había vigilancia visible. El peligro era invisible, silencioso. Era saber que no había juego limpio, que alguien en algún lugar movía las piezas y nosotros solo reaccionábamos. Y entonces, una noche, recibí otro mensaje. Esta vez sin enlace, solo una frase en negrita. Jack, ya sabes demasiado. Si quieres ver la verdad, entra el 3 de junio a las 0 horas. No lo olvides. Ese mensaje no me dio miedo. Me dio certeza. Sabía que aceptar significaba cruzar un límite del que no habría regreso. Pero también sabía que, si no lo hacía, seguiría siendo un peón en un tablero que nunca entendería. Así que acepté. Y así empezó mi descenso. La noche del 3 de junio estaba impregnada de un silencio pesado en Manhattan. Afuera la ciudad seguía viva, pero yo sentía que estaba completamente aislado, como si aquel apartamento fuera un búnker que me separaba del mundo real. El correo apareció exactamente a medianoche. Un mensaje sin remitente, sin asunto, solo un enlace. No había advertencias, no había explicaciones. Solo la certeza de que si lo abría, no habría vuelta atrás. Al conectarme, la interfaz se activó sola. La pantalla se llenó de cifras y gráficos que ya conocía, pero esta vez había algo diferente. Un mapa del mundo con líneas rojas brillantes, conectando bolsas de valores, nodos bancarios, servidores ocultos y lo que parecían centros de control anónimos. Cada línea latía como un corazón vivo. Podía sentir de manera casi física la intensidad de los flujos financieros. Era un sistema vivo, y yo estaba justo frente a él, solo como un intruso. Mientras observaba, apareció un archivo llamado Protocolo de Control. Lo abrí. Contenía órdenes precisas. Cuándo intervenir en mercados, cómo manipular activos, fechas exactas de movimientos que cambiarían fortunas en segundos. Mi estómago se revolvió. No era teoría conspirativa, ni rumores de Internet. Era documentación real, detallada, concreta. Había millones de millones moviéndose, pero no por casualidad ni por mercado libre. Alguien estaba escribiendo la historia económica y todos nosotros solo reaccionábamos. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un hackeo avanzado, un juego de simulaciones. Decidí probarlo. Introduje un código en un simulador que diseñé en paralelo. Los resultados fueron idénticos a movimientos que ocurrieron al día siguiente. Mi corazón se aceleró. No era coincidencia, era control absoluto. Pero a partir de ese momento, todo cambió. Las cifras ya no eran números. Se convirtieron en presencias invisibles que parecían vigilarme. Cada noche, cuando revisaba la interfaz, sentía que alguien sabía exactamente lo que yo hacía, aunque no hubiera vigilancia física. No había cámaras, no había miradas tras la ventana, pero estaba siendo observado. Era como si el sistema mismo respirara a mi lado. Una madrugada, mientras exploraba capas más profundas del portal, apareció algo que no estaba preparado para ver. Un vídeo de baja resolución. Mostraba una sala oscura llena de pantallas. Personas trabajando en silencio, con gestos mecánicos, mirando gráficos idénticos a los míos. No se veían caras claras, solo sombras. Y entonces lo vi. Una de esas manos era la mía. No podía entenderlo. ¿Cómo podía ser? ¿Un reflejo? ¿Un montaje? Pero la sincronización era exacta. Era imposible. Y sin embargo estaba ahí. A partir de ese momento, mi percepción de la realidad se quebró. Comprendí que no estaba solo en la red. De alguna manera, ellos me habían dejado entrar o me habían invitado. No solo estaba viendo la bolsa oculta, yo ya era parte de ella,
aunque aún no lo supiera. El portal comenzó a mostrar más información, documentos etiquetados como operaciones secretas, listas de nombres de entidades y personas involucradas en movimientos que podían derribar gobiernos, empresas enteras o monedas nacionales. Las cifras eran tan enormes que no podía procesarlas mentalmente. Cada transacción era un acto de poder absoluto, y no había límites. Estaban dispuestos a hacerlo todo, sin que nadie se enterara. Intenté desconectarme. Apagué mi ordenador, cerré ventanas, dejé de entrar al portal por varios días, pero era inútil. Cada movimiento que hacía en la bolsa parecía ser observado y reflejado en la interfaz cuando finalmente me conectaba de nuevo. Sentía que no podía escapar. Cada decisión financiera que tomaba, cada pequeña apuesta, estaba siendo registrada, evaluada, manipulada. Una noche apareció un mensaje directo en la interfaz. Jack, el tablero está completo. Has visto demasiado. Ahora comprendes el juego. La frase no tenía tono, pero estaba cargada de una amenaza sutil. Y entonces comprendí algo aterrador. Ellos no necesitaban amenazarme físicamente. Su control era mucho más profundo. Tenían acceso a lo que yo sabía, pensaba y hacía. Cada intento de resistencia era inútil, porque todo ya estaba previsto. Con cada día que pasaba, mi vida se vaciaba. Dejé mi trabajo en Wall Street, dejé de hablar con amigos, dejé de salir. La obsesión con la bolsa oculta me devoraba. Mis rutinas desaparecieron. Mi mundo se redujo a esa pantalla. Y lo peor, empecé a notar cómo mis pensamientos se alineaban con los patrones que veía. Me estaba convirtiendo en parte del tablero, una ficha más en su juego. Un día, mientras exploraba un nodo oculto, apareció algo más. No eran gráficos ni cifras. Era un registro de decisiones pasadas. Todas mis operaciones, mis errores, mis pérdidas, todo estaba allí, documentado y analizado. Era como si hubieran esperado a que yo llegara exactamente a ese punto, siguiendo cada paso que había dado durante meses. No podía escapar. Ellos ya sabían cada movimiento que haría, incluso antes de que yo lo pensara. Desde entonces vivo así, con miedo silencioso, con la certeza de que no hay escapatoria. Sigo conectado, revisando patrones, siguiendo órdenes implícitas, atrapado en un tablero que es demasiado grande para comprenderlo. No puedo contarlo, nadie me creería. Y si intento huir, desapareceré, como si nunca hubiera existido. Lo único que puedo decir es esto. Hay un poder oculto detrás de los mercados, un control invisible, silencioso, absoluto. Y una vez que lo ves, no hay regreso. La bolsa oculta no perdona la curiosidad. Te observa, te evalúa, te absorbe. Yo perdí todo lo que era Jack, pero ellos ganaron, como siempre. Y ahora, sigo esperando mi siguiente movimiento, con la sensación constante de que cada segundo de mi vida ya está decidido, que cada acción, cada pensamiento es parte del tablero y que no hay escapatoria. En la Deep Web nadie sabe quién eres, pero yo descubrí algo peor. Nadie sabe quién está realmente del otro lado. Trabajo desde casa, paso la mayoría de mis días solo, sumergido en pantallas. Esa noche en particular estaba aburrido. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. No sabía por qué, pero abrí mi navegador Tor y empecé a recorrer foros olvidados. No buscaba nada específico, solo llenar el vacío. Entre hilos polvorientos y páginas abandonadas, encontré un enlace extraño. Conexiones. No había descripción, solo el título y una fecha antigua. Un impulso casi irracional me hizo hacer clic. Lo que apareció no era una página normal. Era un fondo negro absoluto, y en letras rojas, finas pero firmes leí: encuentra lo que buscas, si te atreves. En el centro, un cuadro vacío para escribir un alias, y debajo, un único botón: entrar. No había menús, no había iconos, solo ese mensaje. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo, una mezcla de curiosidad y alerta.
Cerrar esa página era imposible. El botón no desaparecía. Era como si quisiera que continuara. Escribí Jack y subí una foto mía antigua en blanco y negro. No recuerdo por qué elegí esa. Quizá porque me daba una sensación de distancia, como si fuera otro yo. Al instante apareció una lista. 5 perfiles. No había biografía, ni edades, ni ubicación. Solo imágenes y nombres. Pero las imágenes no eran fotografías normales. Había algo extraño en ellas. La luz parecía distorsionada, las sombras demasiado profundas, como si fueran ventanas hacia otro lugar. Entre ellos estaba uno que me llamó la atención. Lidia. No tenía descripción, solo una silueta oscura sobre un fondo gris. Bajo su nombre, un mensaje inquietante. Te estaba esperando. Esa frase no parecía escrita al azar. Me erizó la piel. Abrí la ventana de chat. El primer mensaje fue breve. No deberías estar aquí. No sabía si era un consejo, una amenaza o una advertencia. No era un chat común. No había tiempo fijo. Sus mensajes llegaban horas después, como si alguien decidiera cuándo enviarlos. Le respondí por simple curiosidad. Ella escribió, no todos los que entran salen iguales. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Esa noche apenas pude dormir. El silencio de mi casa parecía más intenso, casi pesado, como si cada sombra tuviera un peso. Al día siguiente volví a entrar. Lidia estaba ahí. Sus mensajes no eran coherentes como una conversación normal, sino fragmentos. Puertas abiertas, la oscuridad conoce tu nombre, mañana será diferente. Eran inquietantes, como si me estuviera dejando pistas. Me obsesioné. Empecé a entrar cada noche, a buscarla. Era como una atracción imposible de resistir. Una noche, mientras escribía en la ventana de chat, vi algo distinto. No era un mensaje escrito, sino un archivo oculto. Lo abrí, era un vídeo corto, borroso, apenas podía distinguir la imagen, pero en él aparecía una habitación vacía. Y yo estaba allí. No podía ser. No había salido de casa, no había cámaras. El vídeo estaba fechado esa misma noche. Sentí un escalofrío. Apagué el ordenador y me metí bajo las sábanas. No dormí. A la noche siguiente, recibí otro mensaje. Mañana a las 00 entra en el enlace. Allí nos encontraremos. Quise ignorarlo, pero algo me lo impedía. La curiosidad me consumía. Llegada la medianoche encendí el ordenador. Abrí el enlace. Lo que vi me dejó sin aire. Era otra página, protegida, dentro de la Deep Web. Una sala privada, oscura, minimalista. No había imágenes, solo una lista interminable de perfiles. Algunos tenían fechas, otros símbolos extraños, como runas o signos que no reconocía. Todos tenían marcas rojas al lado. No había explicaciones, solo el listado. Era como entrar a una sala secreta en un lugar olvidado. Lidia escribió entonces, elige uno. Mi corazón se aceleró. No entendía. ¿Elegir qué? Mi pulso latía con fuerza. Pasé el cursor lentamente por la lista. Cada perfil parecía emitir una sensación distinta. Era como si mi instinto percibiera algo detrás de esas imágenes. Finalmente, señalé uno al azar. La pantalla se volvió negra. Un silencio absoluto llenó la habitación. Apareció un mensaje que me hizo sentir como si me atravesara una corriente helada. Ahora nos perteneces. Intenté cerrar todo. El ordenador no respondía. Apagué, reinicié, pero no servía. Mi respiración se hacía más fuerte. El aire estaba denso. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré. No había nadie. Durante horas estuve frente a la pantalla en negro. Era como si esperara algo. Mi teléfono vibró. Un mensaje. No has terminado. Era de un número desconocido. No respondí. Apagué el teléfono. Traté de dormir, pero no pude. Sentía una presencia, algo intangible que rondaba mi habitación. Al día siguiente, al abrir mi ordenador, apareció una nueva ventana. Era la misma página, pero ahora tenía un nuevo perfil. El mío. Sin descripción. Solo una foto. Era mi propia imagen, pero con una ligera distorsión.
como si no fuera realmente yo. Bajo ella, un mensaje. Bienvenido de nuevo, Jack. Fue entonces cuando entendí que algo había cambiado. No era solo una página, era una conexión, y yo ya estaba atrapado. Cuando desperté esa mañana, mi primer impulso fue apagar el ordenador. Pero algo en mí me decía que no debía hacerlo. La ventana seguía abierta. Allí estaba mi perfil, idéntico, con la foto distorsionada y el mensaje. Bienvenido de nuevo, Jack. Mi corazón latía rápido. No entendía qué significaba. No sabía si era una amenaza o una bienvenida. Pasaron horas antes de que pudiera mirar otra vez. El silencio en casa se sentía extraño, casi vivo. No era un silencio normal, era un peso, como si la oscuridad se hubiera filtrado dentro de las paredes. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje. No hay marcha atrás. Lo abrí, aunque sabía que no debía. Era un enlace, uno distinto, más profundo dentro de la Deep Web. Entré. La página mostraba algo que nunca había visto antes. Era un mapa. No un mapa normal. Parecía un plano de una ciudad que no existía, hecho a mano, con calles oscuras, símbolos y nombres borrados. Había una sola marca roja como un punto fijo. Era el único lugar con claridad. Mi propio nombre. Bajo él, un mensaje. Tu elección final está cerca. No entendía nada. Sentí una mezcla de miedo y atracción. Esa noche volví a entrar. La página era distinta. Apareció un chat en vivo. No era Lidia. Era alguien diferente. O algo diferente. El texto apareció lentamente, como si alguien lo escribiera justo mientras yo leía. Jack, estás dentro de un juego que no puedes abandonar. Cada elección te lleva más profundo. El final está esperando. No había respuesta posible. Sentí mi pulso acelerarse. Decidí seguir. El enlace dentro del chat me llevó a otro sitio. Una lista aún más extensa de perfiles. Algunos eran fotografías borrosas, otros solo figuras negras. Entre ellos apareció de nuevo Lidia, pero ahora con una frase inquietante. Elige sabiamente o serás parte de la lista. Me quedé paralizado. No sabía si elegir era un desafío o una condena, pero la curiosidad me venció. Señalé un perfil. Al instante la página se llenó de ruido. Sonidos extraños, pasos, susurros, un murmullo que parecía provenir de dentro de mi casa. Mi respiración se aceleró. El ordenador vibró. Un nuevo mensaje apareció. Te hemos visto. Apagué todo. Salí de casa. Caminé por la calle sin rumbo, sintiendo que alguien me seguía. Miraba atrás, pero no había nadie. Volví a casa horas después. El ordenador estaba encendido. La pantalla mostraba un nuevo mensaje de Lidia. Todo empieza ahora. Entré de nuevo. La página me llevó a un vídeo en directo. Era mi habitación, grabada desde un ángulo imposible. Era como si alguien estuviera dentro de mi casa. El vídeo estaba fechado en ese mismo instante. Sentí un nudo en el estómago. No había cámaras en mi casa. Me levanté. Miré alrededor. Todo estaba en silencio, pero en la pantalla podía verme moverme. Fue entonces cuando recibí un mensaje que heló mi sangre. No eres tú quien controla esto. El ordenador se apagó solo. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de tensión. Esa noche apenas dormí. Sabía que algo me esperaba. No sabía qué. Solo tenía certeza de que mi vida ya no sería igual. Al despertar, vi algo más. Una nueva ventana abierta. Era un chat con Lidia. Ella escribió, «Hoy decidirás tu destino». Y debajo, un enlace. Sin más. No sabía si debía abrirlo, pero lo hice. La página era distinta. Ya no era un listado ni un mapa. Era un espacio vacío, negro absoluto. En el centro apareció un mensaje. «Has llegado al final». Un segundo después, una cámara se encendió. En la pantalla apareció mi propio rostro. No era un vídeo grabado, era un reflejo en tiempo real. Pero había algo distinto, algo en mis ojos que no reconocía. Lidia escribió, «Bienvenido al otro lado». El ordenador emitió un zumbido. Mi pantalla empezó a distorsionarse. Sentí como si el aire se espesara. Un frío extraño recorrió mi espalda.
Quise levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo arrastrado hacia esa pantalla. El último mensaje fue claro: no hay regreso. Y entonces, todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba sentado frente a la oscuridad. No había ordenador, no había casa, solo silencio. Y un mensaje flotante frente a mí: tu perfil sigue vivo, tú también. Yo no sabía si estaba despierto o atrapado para siempre. Cuando entras en la Deep Web, no buscas cosas. Ellas te encuentran a ti. Vivo en Sao Paulo, Brasil. No soy supersticioso ni alguien que crea en historias raras. Pero hace unas semanas viví algo que me cambió para siempre. Y no fue un sueño. Fue real. Todo empezó como algo aparentemente trivial. Quería encontrar un regalo especial para mi padre. Él colecciona antigüedades. Tiene una habitación llena de cajas, estanterías repletas de objetos viejos, relojes oxidados, fotografías amarillentas y figuras de bronce. Siempre me ha dicho que cada objeto guarda un fragmento de historia, una verdad que sobrevive al tiempo. Por eso quería encontrar algo único. Una noche, mientras buscaba en foros comunes, di con un hilo en un rincón poco visitado de Internet. Era un mensaje breve, apenas una línea, pero tenía algo inquietante. Para quienes saben buscar, existe una página donde lo imposible se encuentra. Antigüedades reales, únicas y peligrosas. No había enlaces visibles, solo indicaciones crípticas. No debería haberlo hecho, pero la curiosidad me quemó. Pasé días investigando. Aprendí a entrar en la Deep Web siguiendo hilos escondidos, navegando a través de direcciones cambiantes, códigos y foros protegidos. Era como una casa dentro de otra casa, un laberinto de oscuridad digital. Finalmente, después de horas de búsquedas, encontré la página. El acceso no era sencillo, requería credenciales, claves y varios pasos que parecían sacados de una novela de espionaje. Cuando entré, la página me recibió con algo inquietante en su sencillez. Fondo negro, texto blanco, sin imágenes publicitarias, sin logotipos, solo una lista interminable de objetos antiguos. No había categorías, solo títulos crípticos, descripciones cortas que parecían acertijos. Caja de recuerdos, reloj olvidado, fragmento de otro tiempo. No había precios visibles, solo un botón que decía solicitar. Entre todos los objetos, uno destacó. Era un reloj de bolsillo antiguo, fechado en el siglo XIX. La descripción decía: pertenece a quien quiera recordar aquello que nunca debió olvidar. Algo en esas palabras me erizó la piel. Me pregunté si era solo marketing o algo más profundo. El vendedor se identificaba como Antique. No había dirección, teléfono ni correo, solo un formulario encriptado. A pesar de una sensación extraña en el pecho, decidí enviar la solicitud. El proceso era raro. Pedía datos mínimos, un pago en criptomonedas y una confirmación que no detallaba el precio. Cuando lo hice, la cifra que apareció me sorprendió. Era más alta de lo que esperaba, pero había algo dentro de mí que empujaba a seguir, como si ese reloj me estuviera llamando. Pasaron 3 días antes de recibir noticias. El paquete llegó una noche sin aviso. No tenía remitente, solo una caja negra sin marcas. Dentro, envuelto en una tela gris oscura, estaba el reloj. Era pesado, frío y tenía un brillo apagado. Las manecillas no marcaban la hora, sino que parecían moverse al azar. Al tocarlo, una corriente extraña recorrió mi brazo. Fue como una escena fugaz, casi una visión. Calles antiguas iluminadas con faroles amarillos, voces apagadas, el olor a café viejo y madera húmeda. Sacudí la cabeza. Era imposible. Yo no había estado allí. Dejé el reloj en la mesa del salón. Mi padre entró esa noche, atraído por el sonido tenue del metal al rozar la tela. Me miró serio. ¿Dónde lo has encontrado?, preguntó mientras se inclinaba para examinarlo. No supe qué decir. Guardé silencio. Esa noche no pude dormir. Intenté volver a la página para investigar, pero no existía. Revisé mi historial, mis marcadores,
Incluso consulté foros oscuros donde había participado días antes. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Una sensación fría me recorrió la espalda. Al día siguiente, llevé el reloj conmigo a la universidad. Durante todo el día no dejaba de mirarlo. Notaba que las manecillas seguían moviéndose de manera irregular, como si respondieran a algo invisible. Incluso parecía latir, un tic-tac apenas audible. De regreso a casa me crucé con un viejo amigo, Carlos, coleccionista de curiosidades. Le mostré el reloj. Lo tocó con cuidado y frunció el ceño. «Esto no es normal», dijo bajo su voz. «Parece antiguo, pero hay algo extraño en su peso, en su sonido». Pregunté qué quería decir, pero no respondió. Se limitó a mirar el reloj con un gesto preocupado antes de marcharse. Esa noche, mientras el reloj descansaba sobre mi mesa, noté algo inquietante. Las manecillas comenzaron a girar hacia atrás lentamente. No había motivo aparente. Un frío recorrió mi habitación. Me acerqué más. El tic-tac sonaba más fuerte. Y por primera vez tuve la sensación de que no estaba observando el reloj. Él me observaba a mí. No sabía aún que esa noche sería el comienzo de algo mucho más oscuro. Desde aquella noche en la que abrí la tapa del reloj frente a mi padre, mi vida se convirtió en una sucesión de momentos cargados de inquietud. El tic-tac no se detuvo. Ya no era algo aislado. Estaba siempre presente, incluso cuando el reloj no estaba cerca. Era un sonido que parecía venir desde dentro, desde una parte de mí que no sabía cómo apagar. Empecé a notar cambios físicos. No era solo obsesión, era algo más profundo. Dormía mal, con pesadillas confusas, fragmentos de recuerdos que no eran míos. En esos sueños me encontraba en lugares antiguos, tiendas oscuras, calles estrechas de piedra, mercados de antigüedades donde nadie me miraba directamente, como si no existiera. Siempre había un reloj parecido al mío, con manecillas que giraban sin sentido. Y siempre escuchaba susurros que no lograba entender. Un día decidí visitar nuevamente a Ernesto, el anticuario. No era una visita casual. Quería respuestas. Lo encontré en su taller, rodeado de piezas y relojes cubiertos por telas negras. Cuando me vio llegar, no me saludó. Simplemente dejó lo que hacía y me señaló una silla. «Sabía que volverías», dijo sin levantar la vista. Le entregué el reloj. Lo tomó con cuidado y lo examinó durante largo tiempo. «Este reloj no es solo una antigüedad, es un fragmento de algo mayor, y no deberías tenerlo», murmuró. Quise preguntar, pero él me interrumpió. «No entiendes lo que estás tocando. Hay objetos que no se venden, Jack. Se transmiten como un peso». Me contó algo inquietante. Objetos así, según leyendas antiguas, aparecen en la Deep Web como parte de una red oculta de comerciantes que intercambian reliquias de alto valor, no monetario, sino temporal. «No son para coleccionar, son para recordar», me dijo Ernesto con voz apagada. «Pero el precio de recordar es caro». Aquella noche me costó dormir. El reloj estaba sobre mi mesilla, abierto. Las manecillas giraban hacia atrás lentamente. El tic-tac se hacía más fuerte. No entendía si era real o una consecuencia de mi obsesión. Tomé una grabadora y la dejé encendida. Cuando escuché la reproducción, sentí un escalofrío. Además del tic-tac, había un murmullo constante, una voz lejana que decía mi nombre, repetidamente. Al día siguiente, decidí ir a la universidad y hablar con Carlos, mi amigo coleccionista. Le mostré la grabación. Él la escuchó una y otra vez, pálido, sin decir palabra. Finalmente soltó. «Jack, no es normal. Ese reloj tiene algo dentro. No es un objeto común. Esto es peligroso». Intenté convencerme de que eran paranoias, pero no pude evitar sentir miedo. Con el paso de los días, el reloj empezó a influir más en mi vida. Notaba que mi sentido del tiempo se alteraba. Llegaba tarde a reuniones, perdía horas enteras sin darme cuenta. Incluso una vez desperté en mi habitación con el reloj cerrado y una nota bajo él. «No olvides». No recordaba haber escrito nada. No había nadie más en casa.
La obsesión creció hasta convertirse en un peso insoportable. Empecé a evitar a mis amigos. No quería que vieran lo que me estaba ocurriendo. Era como si el reloj quisiera quedarse solo conmigo. Incluso mi padre, aunque curioso, notaba que algo en mí había cambiado. Yo lo sabía. Ya no podía apartar la vista del reloj. Una noche, mientras revisaba mis apuntes para la universidad, me sorprendí observando el reloj más de lo habitual. Sin darme cuenta, abrí su tapa. En su interior, además de las manecillas, había un grabado que nunca antes había visto. Una serie de símbolos diminutos que parecían un mapa. Lo fotografié con mi móvil. Cuando amplié la imagen, vi una dirección. Una calle antigua de São Paulo que existía hacía más de 100 años, pero desapareció de los mapas modernos. Decidí ir a ese lugar. Era de madrugada. Caminé bajo la lluvia siguiendo una intuición inexplicable. El sitio existía, aunque parecía una entrada olvidada. Una tienda cerrada con ventanas cubiertas de polvo. No había señales de actividad. Miré alrededor y una sensación extraña me recorrió, como si alguien me observara desde dentro. No encontré nada más, solo la dirección. A partir de ahí mi relación con el reloj cambió. Era como si se comunicara conmigo. Lo abría y cerraba sin saber por qué. Las manecillas se movían cada vez más rápido, a veces como si contaran hacia atrás, otras como si quisieran adelantar algo imposible. Una noche decidí grabar nuevamente. Esta vez el sonido fue diferente. Una mezcla de voces, tic-tacs y lo que parecía un latido humano. Cada día me costaba más dormir. Sentía una presión en el pecho, un peso invisible que me recordaba la advertencia de Ernesto. El precio de recordar es caro. Empecé a buscar el nombre del vendedor, Antique. Pero era imposible. No había rastro, como si nunca hubiera existido. Finalmente, una noche, no pude resistir más. Llevé el reloj a mi padre. Quería respuestas, cerrar el círculo. Él lo miró largo rato. Sin decir nada, abrió un viejo libro cubierto de polvo. Dentro había una página amarillenta donde, dibujado, estaba el mismo reloj. Bajo el dibujo, una frase. El guardián del tiempo no pertenece al tiempo, pertenece al que lo mira. Me quedé helado. El reloj empezó a girar violentamente. Las manecillas se movían sin control. El tic-tac se volvió ensordecedor. El aire en la habitación se volvió denso. Una sensación de vértigo me envolvió. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el reloj había desaparecido. Desde entonces, no dejo de escucharlo. Ese tic-tac constante, en mis sueños, en mi vigilia, en el silencio. Sé que está ahí, conmigo. Y ahora entiendo la verdad. No fue el reloj quien me eligió. Fui yo quien lo encontró. Y él ya no me dejará ir. Porque en la Deep Web no se compran objetos, se pactan destinos. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.